Hola, buenas tardes. Estamos desde MAP Buenos Aires, el Museo Arte Popular José Hernández, continuando con una serie de charlas que vinimos haciendo en pandemia, un poco preguntando a instituciones que trabajaban con artesanos y artesanías, bueno, cómo era la situación, qué es lo que hacían en cada institución, las problemáticas que tenía cada institución. Y nos faltaba Ecuador en esta lista de entrevistas, que yo no soy entrevistadora ni nada, soy la que coordino el MAP Buenos Aires, pero nos faltaba Ecuador, y Ecuador para los argentinos es un país muy querido, la comunidad artesanal, sobre todo la artesanía que tiene Ecuador, que es tan variada. Y vamos ahora, tenemos el gusto de charlar con Gabriela Vázquez, directora del CIDAP. Así que Gabriela, gracias por estos minutos que podemos charlar juntas y bienvenida a esta serie de entrevistas que estamos haciendo desde el MAP. Hola, Felicitas, buenas tardes. Qué gusto saludarte también desde Cuenca, desde el Ecuador acá, desde el CIDAP. Un saludo fraterno de parte de todo el equipo y qué bueno que nos pudimos poner en contacto finalmente. Así es. Gabriela, contanos un poquito, ¿qué es el CIDAP? ¿Dónde está ubicado exactamente? ¿Está en Cuenca? ¿Qué significa para la artesanía una institución que trabaja justamente en investigar y en generar sensibilización con todo el tema de las expresiones culturales americanas? Ujú, ujú. Creo que es una muy buena pregunta para iniciar, como para irnos poniendo en contexto. El CIDAP, conocido así por sus siglas, es el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Si bien está ubicado en el Ecuador, el CIDAP fue fundado en 1975 por la OEA y el gobierno del Ecuador. Entonces, esto significa que tiene un alcance, como su nombre lo indica, también interamericano, e incluso se expande a nivel iberoamericano y inclusive más allá en otros aspectos, porque tenemos muy buenos lazos con India, con Japón, con Indonesia, por ejemplo. Entonces, estamos bastante conectados a nivel mundial. Eh, ¿Cómo se crea y por qué se crea? Existía esta necesidad de abrir un centro que propicie el fomento, el cuidado, la educación, la investigación de las artes populares eh, interamericanas. Entonces, el gobierno del Ecuador, conjuntamente con la OEA, crean un convenio fundacional en donde la OEA cubría muchos de los costos del personal y de los cursos interamericanos que ya tocaremos más adelante dentro de esta institución. Entonces se barajaron varias sedes eh, interamericanas. Sin embargo, Cuenca, Ecuador, es muy conocida por su gran diversidad de oficios, de ramas y subramas artesanales y de esa gran cultura que tiene culturas ancestrales precolombinas y también culturas de época republicana y contemporánea. Entonces, todos estos grandes bagajes culturales fueron los que permitieron que efectivamente a la final se elija a Cuenca, Ecuador, como la sede del CIDAP. Entonces, desde hace 45, poco más de años, 7, el CIDAP ha sido establecido en Cuenca, pero sí trabaja, como digo, a nivel regional y también mucho más allá. ¿Con qué objetivo se crea? Como mencionaba, fomentar el arte popular, las artesanías, porque el arte popular se sostiene a través de las artesanías, educar tanto artesanos y artesanas como el público que consume esas artesanías y todos esos patrimonios inmateriales, y también investigar y difundir la artesanía a través de su colección. Entonces, como para tener así un vuelo de pájaro, SIDAP tiene sus subdirecciones de promoción cultural y artesanal, seguida de la subdirección administrativo-financiera, que es fundamental para que todos estos, yo digo siempre, estos pequeños mecanismos se vayan acoplando, y también tiene su museo, que cuenta con unas 8.300 piezas más o menos de 31 países del mundo, además del Centro Documental Claudio Malo González.
Claudio Malo fue uno de los directores más importantes y más longevos que ha tenido el SIDAP, es muy conocido a nivel latinoamericano, un doctor espectacular, investigador, que en un momento dado fue ministro de Educación y fue una de las personas, junto con Daniel Rubin de la Borbolla, quienes sostuvieron el SIDAP con muchísimo trabajo, con muchísima delicadeza también, pero sobre todo siempre estuvieron aportando al desarrollo de la comunidad artesanal. Es decir, sus objetivos se han mantenido y cada día, bueno, sigue creciendo con nuevos proyectos que se van adaptando también a estas temporalidades y que, por supuesto, no deja de lado atender todos los desafíos grandes que enfrenta la comunidad artesanal constantemente. De eso quería preguntarte un poco. ¿Cuáles son hoy los desafíos que tienen ustedes como SIDAP frente a la comunidad artesanal y la comunidad también de visitantes que tienen, ¿no? Que es bastante variada y bastante populosa por lo que se ve en las redes, ¿no? Bueno, desafíos hay muchos. Querida, sobre todo hay un problema muy importante en Latinoamérica y en Ecuador, que es la migración. Lamentablemente eso se agudizó muchísimo en el Ecuador después de pandemia y bueno, en pandemia no tanto porque ahí fue cuando todo se paralizó, pero el producto de pandemia, como tú bien indicabas en un inicio, fue la migración. Y fue que artesanos y artesanas buscasen trabajo en cualquier otra labor o profesión para generar economías y haya quedado rezagada la artesanía. Entonces, esto también se ha juntado a otra problemática importante que es que tristemente las nuevas generaciones no necesariamente ven en el oficio artesanal una profesión o una forma de vida. Yo siempre digo, la artesanía y el arte son una forma de vida, pero a veces eso puede resultar un poquito romántico frente a necesidades económicas que tienen que ser llegadas a satisfacción constantemente, ¿no? Entonces, esos son desafíos importantes que se enlazan también a la educación de los públicos consumidores de cultura. Estos públicos consumidores de cultura son quienes van a pagar o no lo que cuesta la artesanía, enfrentándose constantemente la comunidad artesanal a las piezas en serie, que son importadas normalmente y que, bueno, tienen unos valores económicos súper bajos, ¿no? Entonces, esa educación de públicos es bastante compleja. Y así sucesivamente, ¿no? Espacios de comercialización, espacios de educación, entender, investigar lo que significa la artesanía en el patrimonio cultural inmaterial. O sea, son problemáticas que no solamente las padece Ecuador, sino que también toda Latinoamérica y en muchos lugares del mundo, pues no es diferente. Exactamente. Y Gabriela, y contanos un poquito cuáles son los programas que ustedes encaran como SIDAP para justamente, bueno, amortizar y fomentar, digamos, amortizar los problemas y fomentar la artesanía. Contanos un poco la Bienal de Artesanía Internacional y el Ardis 2024, justamente que el título es maravilloso. El encuentro se llamó Lo que traigo y lo que dejo, las relaciones entre lo propio y lo ajeno. Me parece que este concepto que vos decías antes de migración y emigración, cómo afecta directamente, no solo, como decís vos, a ese movimiento, sino a la realización de artesanías, ¿no? Contanos qué significó este Ardis 2024, esta organización y esta preparación para el Ardis 2024 que van a hacer, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Exactamente. Bueno, Ardis ya ha tenido 5 o 6 ediciones y se formuló como la Semana del Diseño y la Innovación para la Artesanía. Normalmente la temática en su mayoría englobaba el trabajo, la investigación y la educación en base a un material específico.
¿no? O una técnica o un oficio, más que una técnica, un oficio artesanal, por ejemplo, joyería, cerámica, textilería, etcétera. Sin embargo, con el equipo vimos, después del éxito que tuvo Ardis del año pasado también con cerámica, que ya debía dar un paso. Porque los proyectos y los programas culturales son así, van pidiendo, te van diciendo, ¿no? Efectivamente, qué es lo que requieren para crecer, para mantenerse o simplemente para dejar de ser por el momento. Entonces vimos que Ardis requería dar ese paso, que tenga una transición hacia una bienal. ¿Y por qué razón? Porque la logística que implica crear uno de estos Ardis y la llegada de personas a nivel nacional e internacional a Cuenca es un poco menos onerosa si se hace cada 2 años. Y eso también le permite al equipo que las convocatorias sean mucho más amplias y que la gente pueda tener una mayor oportunidad de postulación, porque el tiempo se amplía. Entonces, Ardis como bienal se lanzará, ¿no? O bueno, más bien dicho, ya se presentó, ya se lanzó hace unos meses porque la convocatoria está abierta, pero se abrirá en abril del siguiente año. Normalmente siempre para el 12 de abril, que son las fiestas de acá de Fundación de Cuenca y que en definitiva generan un feriado y ese feriado mueve mucha gente también que podría venir a visitar, que podría adquirir. Entonces Ardis tiene esta temática de lo que traigo y lo que dejo, estas relaciones entre lo propio y lo ajeno que las vivimos absolutamente todos cuando migramos, pero que en la comunidad artesanal es sumamente sentido. ¿Por qué? Porque todos los materiales con los cuales trabajan artesanas y artesanos normalmente son sus propios materiales de la zona, sus materiales concretos, de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Y intermedio a la Bienal, hemos retomado el curso interamericano, que era el curso financiado por la OEA hasta hace algunas décadas y que formaba e investigaba en materia de artesanía. Entonces, este año 2023 retomamos el curso interamericano y lo hicimos bajo la denominación de Entre Fibras, porque tratamos muchas técnicas, muchas problemáticas, muchas bondades, mucho intercambio de conocimientos sobre las fibras vegetales. Y pudimos observar que, claro, artesanas, por ejemplo, que venían de Argentina o que venían desde Colombia, el momento en el que llegaron al Ecuador con sus fibras, se veían imposibilitadas de utilizar porque en Cuenca era mucho más frío, era mucho más seco, había perdido, por ejemplo, la humedad, las fibras, y tuvieron que readaptarse con fibras de Ecuador. Y en otras ocasiones, artesanas ecuatorianas pudieron experimentar con fibras de otros países, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tienes que mudarte de país o de ciudad, ya sea que hagas inmigración, pero ya tus materiales no están contigo? Entonces, ¿qué es lo que traes, pero que también es lo que dejas, ¿no? Y esas interacciones es lo que nos hace pensar mucho, por ejemplo, en este caso con las fibras, en base a la experiencia del curso interamericano, pero lo mismo pasa con otros materiales, lo mismo pasa con el metal, con las herramientas, pasa con la madera, pasa con muchas cosas que son parte del proceso artesanal y que se quedan en un espacio cuando no pueden ser transportadas. Entonces, Ardis da este paso de trabajo de una materialidad más bien a una temática en común con toda Latinoamérica y en general con la comunidad artesanal para entender cuáles son esas realidades y esas necesidades puntuales de la comunidad artesanal. Ardis tiene 3 componentes. El primero es el programa formativo, que dura aproximadamente una semana, a veces un poquito más, en donde podemos encontrar talleres, seminarios, masterclasses, conversatorios, es decir, es un congreso bastante académico y que se ofrece no solamente a estudiantes, sino, por supuesto, de manera primaria a la comunidad artesanal.
Después tenemos en el feriado este que comento de 12 de abril, una feria artesanal de excelencia, pero volcada hacia la innovación. Y como primicia, este año hemos planteado el salón, el primer Salón Internacional de Artesanía Contemporánea, de Artesanía de Innovación, a realizar acá en Cuenca. Si bien Ardis normalmente contaba con una exposición, en este caso vamos a variarlo y lo vamos a denominar salón porque la convocatoria cambia y necesitamos una selección de jurado y de curador. Entonces tenemos de invitado al curador francés Romain Julia. Romain es una persona muy conocedora de las artesanías, del arte de la cultura. De hecho, él es quien curó y sigue curando pues todas las ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo Artesanal Revelación, que se realiza en París y en el cual Ecuador participó hace 2 meses. Y con esto buscamos que este salón genere propuestas únicas, pero que también no solamente vuelvan a poner en valor a la artesanía de pieza única específica, sino que nos dé una reflexión acerca de esa innovación constante que se da, que hace que las piezas artesanales pasen de estar en un formato seriado necesariamente a poder tener un valor mucho más intrínseco y extrínseco en su exposición. Y Gabriela, y hablando vos hablas de valores y de reflexión, ¿qué reflexión o qué impacto genera cuando uno habla de artesanía e innovación en la comunidad, por ejemplo, entre los diseñadores o entre los artesanos? ¿Cómo se ven y cómo se integran? ¿Qué has observado en estos años de trabajo? Ujú. Esta pregunta es muy importante porque existe mucho trabajo conjunto entre artesanos y diseñadores. Y lo que propiciamos desde CIDAP es que siempre haya un respeto al reconocimiento de sus derechos intelectuales, morales, patrimoniales. Entonces, cuando una pieza es trabajada con un diseño de un diseñador, pero ejecutada a nivel constructivo por un artesano o artesana, y debe llevar la firma de ambos. Es lo que siempre solicitamos en CIDAP. Es más, no solo solicitamos, lo exigimos, porque así tiene que ser. Ese es el respeto al trabajo de cada uno. Y existen proyectos hermosos, realmente hermosos, de artesanos y diseñadores. Claro que también existen los casos en los cuales por alguna razón no se ha colocado el nombre de ambos, o sea, son realidades que no se pueden dejar de lado, pero sí estamos constantemente haciendo push para que estas dos instancias que se complementan, que no son divergentes, sino que convergen, puedan aparecer dentro de los mismos estándares o mismos equilibrios intelectuales, ¿no? De propiedad. Claro, Entonces, además potencia, perdón, sí. sí, sí. No, que se potencian, ¿no? Y me parece que también es esa visibilidad que tiene hacia el público, al visitante o al consumidor de artesanías o de piezas, ¿no? O de piezas, digamos, a través de los decoradores, diseñadores, beneficia a todos, es una buena cadena de valor, ¿no? Así es una estupenda cadena de valor. Existen artesanos tradicionales que a quienes se les dificulta cambiar ciertos patrones de diseño o la estética o incluso ciertos temas materiales, ¿no? Pero con el aporte de diseñadores, de diseñadoras, sí crecen sus obras. Crecen estéticamente, crecen en riqueza de materiales, en técnica. Entonces, ese trabajo conjunto es valiosísimo, porque, claro, el artesano va a tener en sus manos el conocimiento constructivo y el diseñador es quien lanza también estas ideas, ¿no? Entonces, su complemento es prioritario. Le hablabas también, Gabriela, de esta, no sé, esta convergencia. ¿Cómo influye también con la biodiversidad y con ese espacio que tiene Ecuador tan diverso y tan atractivo, ¿no? ¿Cómo eso influye? ¿Cómo lo potencian? ¿Cómo lo activan ustedes desde el CIDAP? Ujú.
Bueno, se activa sobre todo en los programas de formación, porque SIDAP tiene un programa que se llama visitas a territorio. Entonces, en estas visitas a territorio, lo que hacemos con el equipo es que acudimos directamente a las comunidades para mirar de cerca y para compartir con las comunidades artesanales sus entornos, para entender sus técnicas, sus necesidades, inclusive hasta emocionales, pero también sus necesidades económicas, sus necesidades de formación, necesidades administrativas que son súper importantes también al momento de las ventas, ¿no? Em, y ahí es en donde tenemos los primeros enlaces con ciertos artesanos. Entonces, con ello, nosotros conocemos de cerca, y claro que nos faltarán muchísimos también, ¿no? ¿Cuáles son esas realidades? Y los oficios que luego son invitados a participar, por ejemplo, en el Festival de Artesanías de América o cuando tenemos proyectos con las universidades, esos proyectos, por ejemplo, de creación de marca, de diseño digital, de packaging, son los que van directamente a la costa, a la sierra, al oriente del Ecuador, dependiendo de las necesidades. Entonces, ¿cómo propiciamos esto? Normalmente cuando existe un número X de postulaciones para el Festival de Artesanías de América, para el Bazar Navideño, para la Feria de Abril, lo que hacemos es que con el equipo buscamos un equilibrio en número y en género de quienes trabajan ciertas artesanías. Entonces, por supuesto que hay unas más que otras, pero el SIDAP ha creado un libro que va a salir en los próximos meses, que es el libro hecho a mano en Ecuador, la guía de ramas y oficios artesanales de nuestro país. Y he podido determinar cuáles son los grados de vulnerabilidad de distintas ramas y distintos oficios. Entonces, el equilibrio que se busca dentro de estos espacios comerciales para propiciar esa promoción, digamos, de alguna forma igualitaria, biodiversa, se basa mucho en esa experiencia, en esos porcentajes de vulnerabilidad, en ese entendimiento de las comunidades y de los oficios. Entonces, siempre el equipo está buscando mucho esa, de alguna forma, ¿no? Como ese horizonte equilibrado para que las distintas ramas, en función de sus diversidades y de la biodiversidad que existe en el Ecuador, sea adecuada. Entonces, esta biodiversidad también se presenta mucho en iconografía, en donde se representan, no sé, monos, mariposas, serpientes, pumas, cóndores, etcétera, que son animales que viven en las distintas regiones del Ecuador, tanto en las sierras, que es esta zona andina llena de montañas, de nevados, de volcanes, y su litoral, donde tenemos nuestra costa, las playas, en donde normalmente hay muchísima fibra y muchísima cerámica, y también el oriente, que es completamente jungla, ¿no? Entonces, cada una de las comunidades y de las nacionalidades indígenas ecuatorianas tienen su propia iconografía. Claro que muchas de ellas también se comparten, pero sí buscamos tener un abanico de posibilidades muy completo en estos espacios de comercialización en base a las diversidades y las biodiversidades representadas en la artesanía. Y Gabriela, ¿y cuáles son, a tu entender, los puntos fuertes que tienen ustedes como sociedad para trabajar en la artesanía? ¿Y cuáles son los puntos que vos dirías, bueno, acá hay que trabajar o pensar o replantear? Uh-huh. Creo que el punto más fuerte es nuestro respeto por la comunidad artesanal, el entender qué es lo que requieren, y buscar las formas de apoyo hacia ello. El SIDA propicia espacios de educación, espacios de comercialización, de difusión, de enseñanza, también con el centro documental, con el museo, con el programa de artesanos al aula, artesanos que van conjuntamente con mi compañera Normita a distintas escuelas urbanas y rurales.
Entonces, Normita Contreras lo que hace es genera todo el programa y va directamente con artesanos a la enseñanza de los chiquitos. Lorena Páez es la responsable, por ejemplo, de todo el programa intercontinental. Cayetana Estrella, ella trabaja cerca de 22, 25 años en CIDAP y conoce muy de cerca a la comunidad. Y por supuesto, los líderes de los equipos administrativo-financiero, que es Liliana Córdoba, subdirectora administrativa, y Jonathan Cooperman, subdirector de promoción, son muy importantes dentro de todo este trabajo. Entonces, yo diría que las fortalezas que tenemos son nuestro equipo, el conocimiento de la comunidad artesanal y el respeto y cuidado que tenemos por ellos y por ellas. Y las limitantes y el tema en donde nosotros debemos trabajar todavía más es en presupuestos, por supuesto, levantamiento de presupuestos, recaudación de fondos que finalmente nunca son suficientes, ¿no? Por más que tenemos apoyo mixto de la empresa pública, de la empresa privada, pero siempre es necesario mucho más para el mantenimiento de la reserva, del centro documental, de los programas educativos, etc. Y por otro lado, sí creo que a pesar de que le damos bastante trabajo a la investigación, todavía puede crecer mucho más. Investigación y publicación. De hecho, estamos por sacar ya la siguiente semana la revista 79 de Artesanías de América y vamos a llamar ya para las publicaciones de la revista 80, pero creería que en eso le podemos dar un poco más de trabajo todavía. Desde el SIDAP también ustedes asesoran, ¿no? Tributariamente, asesoran dónde conseguir fondos también para las comunidades artesanales, ¿no es cierto, Gabriela? Bueno, no es parte de nuestra competencia normalmente, pero sí lo hacemos. ¿Y en qué sentido? Llegan muchas convocatorias o invitaciones a ferias, a seminarios, a simposios para artesanos y artesanas. Entonces, lo que hace el CIDAP es que de manera inmediata traslada esas postulaciones o esos concursos o invitaciones a nuestras bases de datos de artesanos. Entonces, cada quien puede mirar si es que puede postular, si es que le interesa, etc. Y en cuanto a temas administrativos, tenemos aliados importantes. Está el Banco del Austro, de acá de Cuenca, del Ecuador. Está el propio Ministerio de Cultura, que tiene su programa de aporte a impuestos para la empresa privada. Y especialistas en distintas materias de administración y de gestión. Entonces, aportamos con formación, pero no efectivamente, no tenemos un departamento administrativo que enseña toda la parte financiera, artesanos y artesanas, pero sí tenemos aliados muy importantes, muy sólidos, con quienes trabajamos todas estas áreas. Gabriela, y contanos cómo fue lo de la experiencia en París, que fue de las últimas experiencias ¿no? de presentación de Ecuador, de qué percibieron allá, cómo se ve la artesanía, bueno, latinoamericana, ecuatoriana en especial, qué sintieron ustedes, qué significó para ustedes llevar esas piezas a Francia, digamos, ¿no? Contanos eso un poquito. Claro que sí, bueno, una experiencia única, muy intensa, por supuesto, pero única, hermosa. Una experiencia que más o menos ha venido siendo trabajada como por un año y medio aproximadamente, un año y medio, en donde fuimos invitados como Ecuador a la Bienal Revelación. Entonces, esta es una bienal de arte y artesanía de creación contemporánea hecho a mano. Entonces, bueno, presentamos la curaduría, todo el proyecto al curador en jefe, que es justamente Román Juliá, que es quien está invitado para Ardis del siguiente año. Y bueno, pues nos dijo que sí a todo, estuvo de acuerdo con la preselección que hicimos acá en el Ecuador. Y en este caso, a través del CIDAP,
los artesanos y artistas postularon a los fondos del IFSI, que es el Instituto de Fomento y Creatividad e Innovación del Ministerio de Cultura del Ecuador, ganando los fondos para poder viajar todo el grupo, toda la delegación a París. Entonces, yo tengo algunas fotos aquí que me voy a permitir compartirles para que podamos ver un poco cuáles eran las piezas que se mostraron. Qué emoción debe ser estar ahí desde todo el inicio y todo el proceso, ¿no? Gabriela, ahí se los ve. Contanos perfecto Ahí ahí. está, ahí está. Entonces, bueno, esta es una foto de la delegación de Ecuador. Ella es Pamela Suasti, es una artista contemporánea ecuatoriana que trabaja con fieltro, cuya obra es muy interesante porque trae a colación toda esa germinación de las semillas en la Amazonía ecuatoriana. Ahora vamos a ver su obra. De las crisálidas, habla sobre estos pequeños cocoons, ¿no? Todos estos seres, estos insectos o estas plantas que florecen y que viven en la Amazonía del Ecuador. También de de los honeybees, de los paneles de abejitas que hay en la Amazonía. Es decir, ella está muy inmersa en el mundo amazónico ecuatoriano, en la jungla. Acá está Catalina Sosa, que es la representante de las mujeres artesanas que hacen mucaguas, unos bowls cerámicos maravillosos, en Pastaza, en Ecuador. Las mujeres Canelo Quichua lo que hacen es sacar el barro del río de su comunidad, del fondo del río de su comunidad, lo ponen a secar y posteriormente crean estas pequeñas como vasijitas, como bowls, que son pintadas con resinas de árboles, con pinceles hechos con su propio cabello. Aquí está Lili Córdoba, es la subdirectora financiera de SIDAP. Bueno, quien les habla acá, Gabriela. Paulina Tama es la museógrafa de SIDAP, que por obvias razones, al ser esto una exposición, también nos acompañó en la micro delegación. Y Damián Sinchi, que es un artista contemporáneo, artesano, escultor en madera, muy conocido, participante de bienales aquí en el Ecuador. Falta en la foto Andrés Aguirre, que ahora les cuento un poco qué es lo que él hace, pero Damián trabajó unas esculturas sonoras móviles que el momento en que uno las accionaba, de alguna manera tocaban o sonaban los principales las principales melodías o las temáticas de música ecuatoriana como el San Juan, el fandango, cosa que normalmente no se ve. Entonces, sus esculturas sonoras también fueron muy bien, muy aceptadas. Estas son, de hecho, las obras de Damián. Entonces tenían una pequeña jaladera aquí que hacía que se accione todo el mecanismo para poder crear este sonido de los ritmos ecuatorianos. Asimismo, cada una de estas maderas eran distintas, algunas del oriente, algunas de la sierra, de la costa, lo que permitía que los sonidos sean completamente distintos entre todos ellos. Yo le decía a Damián, de hecho, esto es un tipo pentagrama, ¿no? O sea, cada una de estas, de estos pequeños vanos que están aquí, eran diferentes en todas, lo que hacía que todo suene diferente. Pero esto de aquí era como tener esas notas musicales, así, en las líneas del pentagrama, que hacían que al accionarlas podamos escuchar los ritmos ecuatorianos. Esta es una de las obras de Pamela. Como podemos ver, ella teje con chambira, tiene sus obras con fieltro apelmazado, todo completamente hecho a mano, y llevó un conjunto lindísimo que se llamaba Transmutaciones de la Jungla. Acá está un poco más de obras, podemos ir observando de Pame, que también fueron un éxito, muy bien aceptadas. Y como ustedes pueden ver, nos llevan muchísimo al sentido de las crisálidas, de los huevos de insectos, de los
panales y de las distintas semillas que van germinando en la Amazonía. Estas obras de acá son de Andrés Aguirre, son trabajados en metal y lo que hace Andrés es que genera una representación de algunos árboles de la sierra del Ecuador. Entonces, el momento al que uno veía esto, en verdad eran como una especie de tótems hermosísimos, súper estilizados, hechos 100% a mano, pero que daban esa razón de la fauna del Ecuador. Y acá están las mucaguas, que son estos bowls que les comentaba, y que lo que hacen es representar los caparazones de tortugas, algunas aves, también la piel de serpientes, y existen en distintos tamaños, pero como ustedes pueden ver, solamente tienen los colores de estos bastante terrosos, felicidad de las arcillas del Ecuador. Entonces, así es como lucía el día de montaje. Esto es como un insight de cuando estábamos realizando con Pauli, con Lili, con los artistas y artesanos todo el montaje en esta zona de revelación que era el gran banquete, el banquete que nos permitía a nosotros como primera vez allá mostrar las obras ecuatorianas. Entonces, Una maravilla. Sí, 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 perdón, seguí, seguí. sí, es muy interesante, ¿no? Porque este trabajo de más de un año se ve reflejado recién ahora al momento de la exhibición. Pero eso no significa que haya sido algo sencillo, en realidad es muy complejo porque también la gente desde Ecuador necesitamos visas, tenemos que hacer todo el proceso de visado, siempre está el riesgo de una negativa de visa, por ejemplo, y eso es algo que nos puede pasar a todos. Y por otro lado, el tema administrativo que también es bastante engorroso, pero que tiene que hacerse. Entonces hay un Sí, equipo detrás. y es muy interesante lo que decís, porque a veces se minimiza todo lo que nos cuesta, ¿no? Para exportar, para que entre de vuelta las piezas, para el visado de los propios artesanos o de los propios, de la compañía que tiene que ir a trabajar. Sí, es bastante complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exacto. A nivel de gestión, eso es muy complejo, desde el certificado con el Instituto Nacional de Patrimonio que se tiene que solicitar, que a pesar de que esto es un trabajo que se hace también con el Gobierno Nacional del Ecuador, porque el gobierno es quien está financiando esto a través del Ministerio de Cultura, y ha habido la mejor predisposición, eso no se puede negar, por supuesto que sí, pero claro, hay que hacer trámites y los trámites toman trabajo. Entonces, ahí estuvo el equipo SIDAP, ¿no? Haciendo todo ese papeleo. A esas piezas que se veían, ¿vos las considerás que son neoartesanías, una forma, una nueva concepción en los materiales, en la temática? ¿Es una impronta que la ves en la actualidad? ¿O podrías decir que son piezas que, bueno, que ahora uno le está dando una mirada diferente, pero que son piezas que tienen que tienen una trayectoria, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? Ujú, ujú. Sí, personalmente sí. Habrá gente dependiendo de los mercados del arte y la artesanía que las puedan ver distintamente. Pero Mm. para mí sí son, porque, y aquí es en donde se da esa irremediable comparación o análisis, que es arte, que es artesanía. Y yo creo que aquí debemos hablar de la artesanía del arte. Y sí las veo como piezas neoartesanales porque están en un espacio, en este caso, de altísimo nivel de construcción, de altísimo nivel de conocimiento técnico y, por supuesto, que son piezas únicas. Entonces, me parece que se llevan completamente el nombre de neoartesanía, en mi opinión personal, claro está. Eh, y que han representado bastante bien esa diversidad, esa biodiversidad del Ecuador. De hecho, todo el conjunto, curatorialmente hablando, era muy unificado en colores. O sea, la cromática era mucho de tierras, mucho de colores de arcillas, de óxido, de algodón. Entonces había una, como una paz que se emanaba en este stand, ¿no? Esta conexión con la naturaleza a la cual nosotros hacíamos alusión. Y creo que la intención
más que la función, es esa muestra de neoartesanía. Ujú. Gabriela, se pasa rapidísimo el tiempo hablando con vos. No querría olvidarme de dos puntos porque me parece tan interesante, tan alentador, porque es complejo la gestión y es interesante que haya miradas nuevas, espíritus nuevos, ¿no? Vocaciones también, porque digo, esto demuestra la vigencia de la artesanía y de las comunidades artesanales. Pero te quería preguntar, hablando de esto, ¿ustedes cómo promocionan el uso y el consumo de las artesanías, por ejemplo, en los hogares, con el turismo, desde las redes? Un poco para ir cerrando esta charla, podríamos volver a seguir charlando, pero ¿cómo lo encaran? Porque me parece que también es otra lista interesante, ¿no? Ujú, ujú. Claro que sí. Lo encaramos con mucho orgullo de identidad nacional. Siempre estamos apuntando a que la gente valore lo suyo, valore lo propio, lo nuestro. Eh, claro está, el equipo SIDA, por supuesto, siempre estamos puestos vestidos con algo artesanal. En este caso, yo estoy con unos aretes de filigrana de Andrea Tello, que es una gran artesana diseñadora de acá del Ecuador, joyería. Pero el momento en el que podemos dar una muestra de uso de artesanía, lo hacemos. El sombrero de paja toquilla, la filigrana, el textil hecho en telar, en fin, joyería muchísima. Y todo el tiempo estamos recalcando los nombres de los artesanos en todos los posts, en todas las publicaciones, en toda la investigación, en todo lo que se hace, porque el nombre del artesano es quien le da vida a la artesanía. Entonces, ha habido mucho esta temática de que se coloca una pieza con una cédula que dice, por ejemplo, lámpara de vidrio con cera, pero ¿y el nombre de la persona? Ahí está la riqueza, quién lo hizo, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos haciendo muchísimo hincapié en autoría y después, mientras algo sale de SIDAP, va con una foto de una artesanía, va con una foto de iconografía, va con el nombre de quien lo hizo y también cuando podemos, siempre va la foto del artesano o artesana, ¿no? Porque esa es nuestra Fantástico. misión. Claro, claro, claro. Sí, habrán más maneras que a lo mejor este momento no se me vienen a la mente, pero siempre reconocemos el trabajo de ellos con nombre y apellido. Gabriela, y para cerrar, ¿qué otra cosa querrías hacer? ¿Qué pendiente pensás que se puede hacer en el CIDAP y que mientras que vos estés querés llevarlo a cabo? ¿Qué otra cosa más? Porque has tocado todos los frentes, el frente interno, el nacional, el externo. ¿Qué otra cosa queda ahí? Eh, yo creería que me encantaría hacer un libro de los maestros y maestras latinoamericanos de la artesanía. Creo que eso sería un proyecto que me encantaría de forma personal y que creo podría celebrar tangiblemente el trabajo de nuestros grandes maestros. Ese podría ser uno de los proyectos que está pendiente y que me encantaría. Gabriela, muchísimas gracias. Hace unos años, en el 2018, estuvo en el MAP exhibiendo eh, unos cuadros bellísimos, Luis Melingali, y nosotros siempre, todos los años, tratamos de honrar a algún país, ¿no? Con su comunidad artesanal, con sus maestros artesanales. Este año le toca a Chile, pero podríamos en algún futuro no muy lejano seguir pensando estas propuestas de trabajar mancomunadamente, eh, y potenciarnos, ¿no? En líneas de investigación, en líneas de trabajo, en líneas de comunicación, ya que las redes eso lo hacen posible. Así que fue un placer saber, siempre digo, cuando hay gente joven del otro lado, activa, uno no se cae, ¿no? Porque a veces uno se siente muy sola. No sé cuál es tu experiencia en la gestión, si querés, para cerrar, pero a veces lo que potencia es esto, ¿no? Estar en contacto en la diaria con los artesanos, con el público, ¿no es cierto? Con colegas, ¿no?
Ujú. Sí, 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 la unión hace la fuerza. Y eso es Es, es así, Gabriela. ¿Querés cerrar con alguna otra reflexión, alguna otra idea más? bueno, lamentablemente no recuerdo la persona, la mujer que dijo esto, pero una frase que me gustó mucho y era que en materia de artesanía, em, contemplar no es suficiente. Entonces, no es mía la frase, pero me parece muy acertada, porque contemplar es algo maravilloso, la estética de la artesanía es maravillosa, pero la persona que está detrás es quien más cuenta. Así que esa podría ser una reflexión final para esta linda entrevista. Es así, Gabriela. Y realmente muchísimas gracias, es un placer y desde el MAP Buenos Aires estamos a tu disposición y como siempre digo, la unión hace la fuerza y América tiene una energía en eso que bueno, que hay que seguir mostrándola hacia afuera y hacia adentro también, ¿no? Así Sí, que muchísimas gracias por tu tiempo, Gabriela. muchas gracias a ti, querida Felicitas. Es verdad, la unión hace la fuerza y como hermanas latinoamericanas, igualmente estoy a las órdenes y seguiremos seguro en contacto y ojalá algún rato visitarles por allá. Que así sea, Gabriela, entonces, ya nos veremos. Seguro que sí.